Presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial a los colegas senadores de la Comisión Quinta, al ministro de Agricultura, a los directores de las nuevas agencias de tierras y de desarrollo rural, a quienes considero. Presidente, yo pienso que este debate, oportunamente ideado por la senadora Teresita García, y al cual nos unimos en calidad de citante, es importante porque es bueno que le digamos al país la realidad de lo que está pasando por dentro, en el posconflicto, por lo menos en esta parte, o de lo que el gobierno ha anunciado como posconflicto, por lo menos en esta parte que es la columna vertebral de lo que nos han mostrado en los acuerdos de La Habana. Si uno lee como efectivamente lo hicimos, las 297 páginas del acuerdo, diría yo que se fundamenta principalmente en el tema agropecuario y desde luego en el tema de justicia. Como a nosotros nos corresponde este tema del agropecuario, yo diría en términos prácticos que hay que desnudar lo que hay detrás de esos acuerdos, porque no es nada alentador lo que hay detrás. Simplemente si nos remitimos a hablar de los recursos que se anuncian para el posconflicto, que entre otras cosas en el mismo gobierno no hay claridad sobre ello, el ministro de Hacienda lo repitió varias veces en el último debate que se hiciera en la plenaria del Senado sobre este tema, y dijo, no hay cifras. Esto fue hace 15 días. Es decir, a 15 días de firmar lo que firmaron en La Habana, dice el ministro de Hacienda, responsable de los recursos, no hay cifras. Entonces, pero por otro lado, otros ministros hablan de algunas cifras. Igualmente tenemos que hablar, necesariamente tenemos que hablar del presupuesto general para el sector agropecuario, que ya lo habíamos tratado aquí en la comisión cuando estudiamos el proyecto de presupuesto en lo que tiene que ver con la cartera que hoy dirige el doctor Iragorri y desde luego de todo el sector oficial, público, que se maneja en el gobierno. Y pues hay que hablar, a pesar de que vamos a escuchar a los dos presidentes o directores de las agencias, de las nuevas agencias, pues tenemos que hablar del presupuesto de la Agencia de Tierras y de la Agencia de Desarrollo Rural. Sobre los costos del posconflicto, desde la Comisión de Paz, desde luego que allá se ha hablado desde esa comisión con mucha irresponsabilidad por parte de algunos de sus integrantes. Se dijo que el costo estimado del posconflicto, ministro, es de 106 billones de pesos, dice la Comisión de Paz. Es decir, 31.240 millones de dólares. Una cifra que si uno la mira así, a secas, pues es una cifra alentadora para el país. Pero miremos en dónde están esos recursos. Dice la misma comisión que de esos recursos, 16 billones, es decir, más de 4.700 millones de dólares, se invertirían o se ejecutarían en las vigencias de 2017 y 2018. Y yo cada vez, y ministro, yo cada vez repito la cifra que usted nos dijo acá. La cifra real que le queda al Ministerio de Agricultura para inversión, dicha por usted, 30.000 millones de pesos. Esa cifra yo estaba averiguando y hay municipios medianos con mayor inversión o con mayor presupuesto de inversión para el año entrante que el Ministerio de Agricultura. Y nos están diciendo que hay, desde luego, todo esto no va a salir del ministerio, del sector, bueno, del sector sí, pero no del ministerio. 16 billones de pesos. Billones con B larga. Entonces, cuando uno ve eso, dice uno, ¿de dónde van a salir los recursos? Cuando el ministro que llaman el ministro de posconflicto, el doctor Pardo,
ha dicho, cuando se refieren los ministros a la cooperación internacional, dicen que esta va a ser del 5% de los recursos que se van a invertir en el posconflicto. Entonces, dice el ministro Pardo, debo decir que los fondos, abro comillas, debo decir que los fondos internacionales son del 5 o menos del costo total del posconflicto, y los aportes implican cooperación internacional y créditos. Entonces, a los ministros hay que creerles. Si tomando esa cifra de 106 billones que dice la Comisión de Paz, que de alguna parte ha de sacar esa cifra, yo no creo que haya salido del sombrero, solamente el 5% es de cooperación internacional. Ahora el ministro me corregirá, yo solamente he escuchado a España, uno de los países que está dispuesto a colaborar, que habló de 3 millones de euros. Eso yo creo que es absurdo, una cifra de esas, ni para qué considerarla. Y el ministro de Hacienda habla de una importante cooperación internacional, siempre lo repite, pero resulta que es el 5%, pero además no se sabe de dónde proviene. Pero supongamos, asumamos en gracia de discusión, que el gobierno, con sus gestiones y con todo lo que se dice del Acuerdo de La Habana, logre llegar a conseguir este 5%, desde luego no va a ser para los años 2017 y 2018, sino que ellos lo van a distribuir o a desembolsar durante los 10 años que dicen que es la primera etapa del posconflicto. Entonces, si miramos hasta allí, concluimos que estamos en rines, que estamos muy lejos de lo que se está anunciando. Y entonces, hasta ahora, ese primer punto que firmaron en La Habana se está quedando en letra muerta, porque esto es con recursos, el posconflicto no es con discursos. Ahí ya al gobierno le va a tocar pasar del discurso de la paz estable y duradera, etcétera, etcétera, a la realidad, que son recursos, y no los tiene, por lo menos no sabemos de dónde van a salir. Ahora bien, ya se le ha puesto hasta fecha, que el próximo 3 de octubre van a radicar aquí en el Congreso la nueva reforma tributaria. Yo no creo que por más impuestos que traiga ese proyecto de la reforma tributaria, estén ahí los 106 billones de pesos del posconflicto, porque sin duda la nueva reforma tributaria trae nuevos impuestos. E infortunadamente el país ha visto expectante ante el gasto como ha crecido con este gobierno, para no hablar del derroche y no repetir lo que aquí hemos dicho. Pero que la nueva reforma tributaria, que no la han mostrado por razones obvias, no la pueden mostrar antes de la votación del plebiscito, porque si no sería catastrófico para el sí, ministro. Cuando traigan esa reforma y le digan al país que aquí hay nuevos impuestos, parte de ellos para financiar el posconflicto, pues yo no sé hasta dónde el país resista, el bolsillo de los colombianos resista más impuestos. Y recuerdo mucho al ministro de Hacienda cuando presentaron la reforma anterior, que nosotros dijimos que iba a golpear esa reforma a la clase media y a la clase trabajadora de Colombia, dijo que no, que esa reforma iba a hacer chillar a los ricos, fue término del ministro. Y resulta que, ¿qué ocurrió? Le metieron nuevos impuestos, por ejemplo, al sector petrolero. ¿Ellos qué hicieron? Pues sencillamente despachar trabajadores, o pagaban nómina o pagaban impuestos, los que no se fueron del país, que la mayoría se fueron. Entonces, y el ministro todavía se quedó con su frasecita de que iba a hacer chillar a los ricos. Los ricos se fueron chillando para otro país, y aquí nos dejaron el problema, el desempleo que creció, y golpeada la clase media, la clase trabajadora con los nuevos impuestos. Pues bien, el 3 de octubre, al otro día de la votación del plebiscito, llega la nueva reforma tributaria con nuevos impuestos. Y aquí lo dijo la ministra del Trabajo, la ministra Clara López, lo dijo el 6 de julio de este año. Se necesitan nuevos impuestos, lo dice un ministro de Estado. Entonces, y el ministro de Hacienda desde luego no lo ha negado. Él se pone nervioso, rabioso como lo es, cuando se le habla de que esta nueva reforma tributaria viene con impuestos, pero es la realidad. Y lo dice también el ministro del posconflicto, cuando afirma que la financiación principal del posconflicto
saldrá del presupuesto interno de la nación. Presupuesto que no hay plata en el proyecto de presupuesto. Honorables senadores, todos lo sabemos, aquí lo discutimos, nos aterramos, nos asustamos, nos comprometimos a que en la plenaria, cuando llegue el proyecto de presupuesto a la plenaria, vamos a velar porque se incrementen los recursos de inversión en los ministerios que a nosotros nos corresponde, ambiente, minas y agricultura. Pero yo digo, bueno, eso de pasar de buena voluntad a buscar recursos, ¿de dónde? Si es que no los hay. Todo el presupuesto está recortado. El presupuesto de la agricultura, me corrige el ministro, creo que se recortó en más del 44%, 44.8 creo que es la cifra que recortan el presupuesto de este ministerio, y eso hay que sumárselo al recorte que había habido entre 2015 y 2016 de más del 53, del 67%. Entonces, si a un presupuesto que se le recortó el 67%, se le suma un recorte del 44.8, pues no queda en nada. Tiene razón el ministro en decir que solamente tiene 30.000 millones para inversión. 30.000 millones para inversión. Pregúntenle ustedes en la provincia, cualquier municipio mediano, cuánto tiene para inversión y supera esa cifra. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Pero, suponiendo que la reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo a los colombianos nuevamente, de ahí van a salir los recursos para el posconflicto, pues tendremos que asumir los colombianos el 95% restante a través de impuestos, porque los ministros hablan del 5% de cooperación internacional. Entonces, tendremos que los colombianos asumir el 95% del presupuesto del posconflicto, porque el gobierno no tiene plata, se ha comprometido a una cantidad de cosas. Es que ese acuerdo, por ahí lo están cuantificando ya, ¿cuánto vale el acuerdo de La Habana? Y eso es aterrador, pero la plata no está en la cooperación internacional, no está en el presupuesto nacional. Entonces, yo no sé por qué seguimos hablando de lo que no es cierto. Ahora bien, el ministro de Hacienda, senador García, nos ha dicho que también está el crédito. Hágame el favor, el crédito, usted que conoce esos temas económicos que los maneja, dice el ministro que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están listos a prestar plata. Desde luego que sí, para eso están esos bancos, para prestar. Pero a ver si es que nosotros, si la deuda externa, que tiene límites, va a aguantar. La regla fiscal no lo permite. Ahí están encima las ¿cómo se llaman? Las de riesgo, las certificadoras, y están ahí, y están presionando al gobierno para la reforma tributaria. Por eso el gobierno tiene que traer más impuestos acá. Entonces, me gusta esa palabra, la plata prestada para la guerra que la hicieron. ¿Quiere saber una cosa? Y ese debate lo vamos a hacer más adelante. Senador García, ya que usted me recuerda eso, este gobierno está en proceso de importación de más helicópteros Black Hawk. ¿Para qué? Para la paz, para el posconflicto. Y nos dice el ministro, el comandante del ejército, que van a incorporar más soldados para la paz, para el posconflicto. Entonces, aquí no hablemos de que la guerra soportó todo, cuando la paz, sí, la paz es costosa, sin duda, pero yo no sé de dónde. La deuda externa está por encima del 42% del PIB, es decir, aproximadamente 114.200 millones de dólares, la deuda externa de Colombia. Y entonces el ministro de Hacienda nos dice que va a acudir al crédito para cubrir los costos del posconflicto. Le han dicho que hay que tener prudencia en el manejo del presupuesto, y más con el manejo de la deuda, de manera que reducen el presupuesto nacional porque no tienen plata, tienen que reducirlo, eso es obvio. Se ha derrochado tanto en el gobierno que no tienen plata para financiar el propio presupuesto normal de la nación, pero fuera de eso nos dicen que se va a financiar el posconflicto. ¿De dónde? Por Dios.
Entonces, ¿en dónde quedan las frases del presidente Santos? Y aquí no me cansaré de repetirlas, ministro, cuando nos dijo que primero que todo, que falta todo por hacer en el campo, dice el presidente Santos, y que la paz comienza por el campo o en el campo. Y resulta que el sector más golpeado con el presupuesto o el proyecto de presupuesto para el año entrante es el sector agropecuario. Entonces, yo no sé cómo piensa el presidente de la República convertir esa frase en realidad de que la paz comienza en el campo, pero no va a haber paz, senador García, cuando el presidente de la República nos dice la paz comienza en el campo y el mercado es el agropecuario. Y los recursos para este sector no existen. Para decirle al presidente Santos, la tal inversión en el campo no existe. Los tales dineros del posconflicto no están. Entonces yo no sé si por arte de magia o yo no sé a quién van a traer para que haga aparecer dineros que demandan todos estos compromisos que ha asumido el gobierno nacional con la firma del acuerdo en La Habana. Ahora bien, las agencias. La Agencia Nacional de Tierras, según el proyecto de presupuesto, solicitó para 2017 recursos por 454.000 millones y le asignaron 96.000 millones. Y a la otra agencia, la Agencia de Desarrollo Rural, el doctor Hechem pidió 1 billón de pesos. Yo creo que se quedaba corto en esa petición y le aprobaron 137.000 millones. Entonces, las dos agencias, las dos entidades que supuestamente tienen sobre sus hombros la responsabilidad de asumir gran parte, si no, por lo menos ayer hacíamos unas cuentas, por lo menos el 70% de esto que ha sido firmado en La Habana, de manera que con 117.000 y con 247.000 millones para el año entrante, cuando se está hablando de que se requieren 16 billones para invertir entre el 2017 y el 2018, pues estamos lejos de la realidad, o mejor, de cumplir con lo que está establecido o firmado en los acuerdos de La Habana. Dice hacia un nuevo campo colombiano, los acuerdos, el papel puede con todo, pero resulta que cuando hablamos de eso, nosotros volvemos a lo mismo. Aquí, recuerdo que en alguna oportunidad le reclamé, le pedí, le solicité al superintendente de notariado y registro, que además hizo bien la tarea, que le pedimos acá, que se hiciera una investigación sobre las tierras usurpadas, robadas por la FARC en el Caquetá, por una denuncia que hicimos acá. Y aquí vino y nos dijo el superintendente, creo que todavía sigue de gobernador en La Guajira encargado, el superintendente vino y nos dijo que ya habían encontrado solamente en la oficina de registro de San Vicente del Caguán más de 800 títulos falsos. Entonces, con esa investigación, ¿qué va a ocurrir? Uno diría, bueno, en esos 800 títulos hay una cantidad de tierra que se puede incorporar a estos programas de posconflicto, pero resulta que detrás de esos títulos hay poseedores y propietarios de buena fe, que van a reclamar ahora, que ya están reclamando vía judicial, porque es que los despojaron, los desplazaron, les quitaron la tierra, los sacaron de allá, pero hoy tienen que recuperar esas tierras. Entonces, de ahí no podemos contar con tierras. Y las FARC, de acuerdo a lo que vimos en las 297 páginas, no entrega nada, no cede nada, ni tierras ni plata. Del mismo gobierno salió de la UIAF la información de que tenían 33 billones de pesos, pero de eso en absoluto, no quedó en nada. Entonces, uno pudiera decir que ese otro componente, que es el otro actor que llaman hoy, podría contribuir para, para este presupuesto del posconflicto, pues no, porque no entrega o no va a entregar un solo peso de lo que han usurpado. Los subsidios. En el punto 1 del acuerdo también se plantean 4 subsidios, que ustedes, los directores de las agencias, tendrán que responder por ellos. Subsidio integral para compra, destinado a la compra de tierras por parte de las personas beneficiarias en las zonas priorizadas.
Ahí, senadora Teresita, usted pedía ahora que quiénes van a ser los beneficiarios, nadie lo sabe. Si no sabemos cuánto es la plata, menos ni quién escoge los beneficiarios para estos programas. Supone uno que es para los guerrilleros de la FARC, que ya les anunciaron pues un sueldo y una remuneración por desmovilización y unos proyectos productivos, ministro. Yo pienso que usted le ha echado números a eso, proyectos productivos entre 8 y 10 millones de pesos para cada guerrillero que se desmovilice. No sé de dónde van a sacar la plata. El otro subsidio progresivo para los medios productores medianos y pequeños, productores también seleccionados. ¿Cómo? No sabemos, pero bueno, otro subsidio. El otro, subsidios progresivos para los medianos productores que con menores ingresos. De esos en el país hay millones de millones. Subsidio de riesgos laborales destinado a trabajadores del campo en edad de jubilarse. De esos también hay millones. Entonces, pues ahora nos contarán los directores y el ministro de dónde va a salir esos recursos para esos 4 subsidios ambiciosos que están planteados en los acuerdos de La Habana. Yo aquí no me estoy inventando nada, lo saco de la lectura textual de los acuerdos de La Habana. Entonces, no hay claridad, primero, de dónde salen los recursos. Segundo, los beneficiarios, ¿cuántos son? Porque si hablamos de trabajadores de menos recursos en el campo, ¿cuántos son, ministro? ¿Cuántos son? Son millones. Millones. Entonces, ahí, si nosotros cuantificamos eso, no vamos a terminar haciendo esa cuenta. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? No hay políticas para esto, herramientas menos, que son los recursos. Y lo de las tierras, ya usted lo decía, senadora Teresita, la reforma rural integral, dicen los acuerdos, que en los próximos 10 años contará con una extensión de 10 millones de hectáreas. En el país lo único que hay es hectáreas sin trabajar inclusive. Y ahí viene 3 millones, dice que a través del Fondo de Tierras, y 7 millones en formalización masiva de la propiedad rural. Se habla de expropiación. Uno dice, sí, qué bueno, eso es un buen discurso. Le van a expropiar la tierra a alguien que no la ha podido explotar porque no hay recursos, porque no hay herramientas, porque no hay políticas. Entonces ahora sí, le dicen, usted no ha explotado la mitad de la tierra o el 80% de su tierra, entonces venga para acá, el Estado la necesita para entregársela a quienes, supongamos, de buena fe, que va a ser para los campesinos pobres de este país. ¿Y con qué van a producir en esa tierra? Ya hemos dicho hasta la saciedad, no hay plata. Entonces se dice, las tierras provenientes de la extinción judicial de dominio. Hoy oía eso, se fue el senador Milton, que estaba preocupado por la extinción del dominio. Las tierras recuperadas a favor de la nación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados. Ahí hay un debate judicial enorme que viene, senadora Marixa, en la Altillanura, en muchas partes. Son unas discusiones judiciales muy grandes frente a esto de las tierras indebidamente apropiadas, que dice aquí, tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, bueno, con destino a beneficiario de tierras, pero pues hay que mirar qué zonas son, y las tierras inexplotadas de las que yo hablaba, porque es que hoy hay mucha tierra en el país inexplotada, por falta de recursos, por falta de herramientas, por falta de políticas, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí, como decía, le van a quitar la tierra a esos poseedores de buena fe, a esos propietarios de buena fe que tienen sus tierras y que no las han podido explotar debidamente. Entonces, yo no sé cómo el gobierno va a ejecutar estos programas del posconflicto. Quiero redondear y terminar ahí, presidente, cómo el gobierno pretende ejecutar todo lo que está en los acuerdos, porque además de esto que hemos hablado, de los programas de agropecuarios, está infraestructura y adecuación de tierras, infraestructura eléctrica y de conectividad, desarrollo social, es decir, salud, educación, etcétera, vivienda y agua potable, jurisdicción agraria que no ha funcionado, creo que le pretenden ponerla, y los subsidios y créditos.
los créditos de que ya hablaba yo, de los 8 y 10 millones de pesos para proyectos productivos. Presentar proyectos les van a llenar de proyectos ahora mismo porque eso es fácil. Lo grave es de dónde van a sacar los recursos. No sé si el Banco Agrario esté preparado para eso, para estos recursos. De manera, presidente, que esta primera conclusión que yo hago es que el papel puede con todo. Se habla aquí de unos programas ambiciosos, de unos proyectos ambiciosos que en el llamado posconflicto, pero no hay plata, no hay recursos, de manera que después de escuchar a los funcionarios, pues sacaremos algunas conclusiones que yo creo que no están lejos las de los funcionarios. Obviamente ellos no podrán decir cosas de las que yo he dicho aquí, pero que en el fondo están de acuerdo en que les han entregado a los dos directores de las agencias unas nuevas dependencias del Estado con muchas expectativas y cero recursos. No sé qué van a hacer, por eso dije cuando comencé esta intervención, los considero, y termino diciéndoles eso, lo considero a usted, ministro de Agricultura, los dos que no nos hemos entendido mucho, pero hoy estoy de su lado, considerándolo, porque esto no es fácil, echarse al hombro todo esto que aquí está en el papel firmado en La Habana, porque aquí no, el gobierno no ha firmado con los camioneros, con los agricultores a los que les ha incumplido, aquí firmó con los arcángeles de la FARC, de manera que, ministro, lo considero, y a ustedes dos, doctores directores de las nuevas agencias, los considero también, pero espero que ustedes no son milagrosos para conseguir esa plata de donde no hay, pero espero que en algo salgan bien librados. Gracias.